Buenos días a todos. Muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria de prensa que hace el Grupo Parlamentario Vox aquí en la sede del Parlamento de Andalucía, hoy día 6 de septiembre. Lo que os he dicho antes, espero que hayáis pasado un buen verano, que hayáis descansado y que tengáis las pilas cargadas. Ahora empieza la actividad y conviene que todos estemos en forma. Ayer, en Córdoba, pues estuvimos acompañando a los agricultores y a los ganaderos en esa protesta, en esa concentración ante los ministros de la Unión Europea que estaban allí en sus reuniones. Y allí, ayer, escuchamos las quejas, el temor y el miedo de esas familias, de esos andaluces también, que se ganan la vida con el campo. Y en el fondo vinimos a escuchar el mensaje que nosotros llevamos repitiendo en esta misma sala, en este Parlamento y en todas las instituciones en las que Vox tiene presencia, los mismos argumentos que nosotros reiteramos y que repetimos siempre. Y hablaron de, bueno, lo que todos conocemos, más requisitos, más burocracia, más impuestos verdes, menos producción, menos ayuda y, por supuesto, y consecuencia de todo esto, menos patrimonio. Poco control de lo que vienen de fuera, de los productos que vienen de fuera, también lo hemos dicho aquí, en esta sala. Y, en definitiva, el mismo mensaje que Vox viene trasladando, insisto, desde hace años. Los responsables de que esto suceda, pues la gran coalición, esa gran coalición que algunos pretenden y añoran en España, pues gobierna la Unión Europea, socialistas y populares, esa coalición que diría González Pons, el popular, pues esos son los responsables de lo que está sucediendo con el sector primario, con la agricultura, con la ganadería y, por supuesto, también con la pesca. Y a todo esto, pues hay que sumarle lo de la sequía. Hace unos pocos días ha llovido y mucho, pero el problema sigue ahí. Y el problema es consecuencia de que quienes han gobernado las instituciones, y voy a poner el ejemplo que pongo siempre, el de este siglo en el que estamos, populares y socialistas se han repartido el gobierno de España, la mitad cada uno, en este siglo XXI. Pues ellos son los responsables. Ellos son los responsables de que en España exista ese problema. El problema de la falta de infraestructura y la falta de canalizaciones que lleve el agua de donde sobra a donde falta. Esto es lo que hay. Y la respuesta es este Plan Nacional de Agua que nosotros venimos solicitando y pidiendo, no solo aquí en el Parlamento de Andalucía, sino, por supuesto, también en las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados, en el Senado, para que este problema no exista. ¿Por qué digo esto? La última sesión de control le preguntábamos al señor Moreno Bonilla sobre esa declaración de especial singularidad que él quería, bueno, acompañar al señor Feijóo, si fuera presidente del Gobierno de España, para que los fondos europeos fuesen destinados también a paliar, a combatir lo que es la sequía en Andalucía. Claro, cuando uno escucha esto, pues piensa en el dinero, en los recursos, en lo que presupuestaron y no han ejecutado el Gobierno de Andalucía, lo que tiene en el cajón, porque hay muchos recursos que están presupuestados y que el Gobierno de Andalucía no logra ejecutar. Y os podría sacar el dato de la ejecución de las políticas de agua del Gobierno de Andalucía, porque lo tengo aquí, pero no lo voy a sacar. No lo voy a sacar por lo siguiente. Cuando vosotros denunciáis que no se ejecuta lo presupuestado en políticas de agua, el Gobierno de Andalucía se calla. Cuando lo hacen otros grupos políticos con representación en este Parlamento, denuncian los mismos datos que da Vox, el Gobierno de Andalucía se calla. Pero cuando es Vox quien reitera ese mensaje, el Gobierno de Andalucía, sus delegados provinciales, empiezan a decir que Vox miente. Yo le invito a que nos saque el dato de la ejecución presupuestaria de las políticas de agua del Gobierno de Andalucía. Porque es lo que hacen siempre. Y no hay ni una sola ocasión en la que este humilde portavoz, cada vez que le preguntan sobre la política de agua del Gobierno de Andalucía, no diga
que nosotros vemos cómo se están haciendo esfuerzos, evidentemente, pero se podrían hacer muchos más esfuerzos. Y ese es el mensaje que algunos no logran entender. Está bien que usted quiera pedir más recursos, que los fondos europeos sean para combatir, por supuesto, el problema de sequía, pero ejecute usted primero lo que tiene presupuestado, que es lo que no hace el Gobierno de Andalucía. Y utilizan la sequía, la falta de infraestructura, la falta de ese Plan Nacional de Agua que nosotros venimos demandando, lo utilizan por su rendimiento político. Y para nosotros esto es de vergüenza. Y ya hay que empezar a llamar a las cosas por su nombre. Esto es lo que hace el Gobierno de Moreno Bonilla. Lanza mensajes, mucha publicidad, mucha propaganda, muchos jaboncitos que se dan ellos, pero luego no ejecutan ni siquiera lo que ellos tienen en sus presupuestos. Y como estamos hablando de agua, y ya han pasado todas las elecciones municipales, han pasado las elecciones generales, el señor Moreno Bonilla y su mayoría absolutísima pues decidieron que había que de alguna forma contemporizar, esperar a que pasaran las elecciones para traer o para concluir ese trámite de esa proposición de ley suscrita por el Partido Popular y por Vox, que es algo que mucha gente no entiende o se olvida, y que, bueno, de alguna manera lo que han hecho ha sido, como decía anteriormente, contemporizar para esperar la resolución o que hayan terminado esta fase de elecciones para poder continuar el trámite. Ya no hay excusa, ya no pueden prorrogar nada más. Lo que tienen que hacer es, con su mayoría absolutísima también, evidentemente, pues concluir el trámite de la proposición de ley, de la aprobación de esa proposición de ley, cuanto antes. Porque hay muchas familias de onubenses que se ganan la vida con la agricultura, la zona de Huelva, insisto, la fresa, y están esperando que esta ley se culmine cuanto antes. Y fijaros que es algo que seguramente muchos no leen o no se han leído, que es la proposición de ley, porque cuando se habla de Huelva y cuando se habla de agua y cuando vosotros habláis de Doñana, ninguno habéis puesto lo que dice el literal de la ley, de esa proposición de ley, que habla de aguas superficiales, se habla de derechos de agua y justo después aguas superficiales, pero eso, claro, eso no se dice. Pues eso es lo que habría que decir. Que esa proposición de ley va ligada a esas infraestructuras que el Gobierno de España, en este caso, también tiene, incluso aprobadas presupuestariamente, y no ejecuta. Y eso es lo que hay que decir. Así que nosotros esperamos que el Partido Popular, con su mayoría absolutísima, pues le dé celeridad y demuestre el compromiso cuanto antes que dicen que tiene con los agricultores de esa zona del condado, de la zona norte del condado de Huelva. La última cuestión. El mes de agosto no ha habido ni un solo día en el que no hayamos escuchado hablar de la atención sanitaria en Andalucía, en cómo está la atención sanitaria en Andalucía. La verdad es que ayer, y lo voy a decir irónicamente para que se entienda, sonreía cuando leía las declaraciones de la consejera que decía que, bueno, que todos los veranos son problemáticos. Ojalá fuera problemático los veranos, pero es que en Andalucía son problemáticos las primaveras, los otoños, los inviernos. No solo los veranos son problemáticos la atención sanitaria en Andalucía, el resto de estaciones también. Claro, también podríamos recordar lo que decía el Partido Popular de Andalucía cuando era oposición en Andalucía y cómo criticaban la atención sanitaria en Andalucía de los anteriores gobiernos. No lo vamos a hacer, vamos a esperar. Vamos a ver qué responden. Pues, ¿por qué digo esto? Y voy a poner un dato antes. Verán, en Andalucía hay alrededor de 1.500 centros de salud, más o menos. Pues en 2 de cada 3 no hay pediatras, pero pediatras, no médicos que ejerzan de pediatra, especialistas en pediatría. De los 1.500, solo hay pediatras en unos 500. En Ubrique sigue sin haber pediatras. En mayo, mi compañera vicepresidenta de esta institución, Mercedes Rodríguez, le hizo una pregunta de lo que sucede en su pueblo, porque ella es de Ubrique. Y la consejera le dijo que en una semana
se iba a resolver el problema. A fecha de hoy, de ahora, en Ubrique siguen sin haber pediatras. Yo estoy seguro que todo el mundo sabe que una semana son 7 días. La consejera no sabemos. ¿En una semana estará solucionado el problema? ¿Está solucionado el problema en Ubrique de pediatras? La respuesta es no. No. En una semana, iba a estar solucionado. ¿Qué hace el Gobierno de Moreno? Pues en vez de garantizar este servicio tan importante, pediatría, insisto, en 2 de cada 3 centros de atención sanitaria en Andalucía no hay pediatras. Pediatras en especialistas en pediatría, porque ellos después lo enmascaran y hablan de médicos que hacen las funciones de pediatría, en fin, y tratan de disimularlo todo. ¿Qué hace el Gobierno de Moreno Bonilla? Pues claro, se preocupa, evidentemente, como no puede ser de otra manera, de ese grupo de ginecólogos voluntarios que quieren montar en Jaén para que se practiquen abortos. Eso es lo que hay en Andalucía, un gobierno que no está preocupado en difundir y apoyar lo que es la cultura de la vida y que no está preocupado en apoyar la natalidad y que nazcan más niños. Claro, después uno escucha ayer a la consejera del Pozo que dice estas cosas como si ellos no tuvieran ninguna responsabilidad y habla de que en Andalucía en 5 años hay 90.000 alumnos menos. Pues claro que hay 90.000 alumnos menos. Y como sigamos así sin apoyar las políticas de natalidad que nosotros venimos demandando desde que estamos en esta institución, pues menos niños va a haber. Pero lo dice como si no tuviese nada que ver o ellos no tuviesen ninguna responsabilidad o ellos no pudiesen hacer nada. Pues eso es lo que sucede en Andalucía. Nacen menos niños, pues claro, y en vez de preocuparse porque los niños que hay tengan pediatras, pues ellos se preocupan de hacer un grupo de voluntarios para que se produzcan abortos en Jaén. Precariedad laboral y retributiva, éxodo de nuestros profesionales sanitarios. En 10 años se va a jubilar más del 35% de los profesionales sanitarios. Las plazas MIR pues, no van a cubrir esa carencia, agresiones a médicos. Bueno, el plan estival brilla por su ausencia, por eso decía que todos los veranos son conflictivos. También hemos visto la noticia de esos puestos especiales en la atención sanitaria que la ejercen profesionales que no tienen la formación específica, las colas en los centros de salud, los quirófanos cerrados, en fin, una retahíla de problemas que tiene la atención sanitaria en Andalucía. El señor Moreno Bonilla se preocupa de crear un grupo de voluntarios para que se practiquen abortos en la provincia de Jaén. Y bueno, la verdad es que cuando uno dice esto se pone a pensar en los estatutos del Partido Popular. Compromiso renovado con el derecho a la vida. Pues muy bien. Eso es lo que hay en Andalucía, esa es la atención sanitaria que hay en Andalucía, esas son las políticas de apoyo a la natalidad que tiene el Gobierno de Andalucía. Evidentemente, lo que venimos diciendo siempre, dan un mensaje, pero luego la realidad es otra. Dicho esto, si tenéis alguna cuestión, pues ahora es el momento y muchas gracias. ¿No? Sí. Muy bien. Sí, yo quería preguntarle por su valoración y cómo puede influir en Andalucía las peticiones de los grupos nacionalistas para dar el sí a Pedro Sánchez en su gobierno. Bueno, yo soy el humilde portavoz de un grupo en un Parlamento autonómico. Verán, el Gobierno que se va previsiblemente a formar en España, este Gobierno de destrucción que nosotros decimos, este Gobierno que va a formar el Partido Socialista con la izquierda o con la extrema izquierda y con todos los grupos separatistas, los amigos de los terroristas, etcétera, etcétera, pues lo que van a hacer es ponernos en una situación complicada. Y ahora, en esa situación complicada que nos van a poner, en esa situación de destrucción, y ya ha empezado con lo que es la constitución de la mesa del Parlamento, lo del tema del lenguaje, lo que hemos visto después, los falsos grupos parlamentarios que se han creado, prestándose diputados del Partido Socialista para que tengan esas retribuciones especiales. Esto va a continuar, sin ninguna duda.
¿Por qué lo digo esto? La semana pasada el señor Moreno tuvo una desafortunada intervención porque, verá, nosotros creemos en la igualdad y la solidaridad entre todos los españoles. Pero el señor Moreno tiró por lo que le den a él, a Andalucía también. Y eso lo único que viene a reflejar es que él no piensa en el interés común de todos los españoles. Él piensa en su rendimiento político y utiliza el propio hecho de que el señor Feijóo llamara al señor Urkullu para ver si había posible o no ese apoyo del Partido Nacionalista Vasco al Partido Popular en esa investidura del señor Feijóo. El señor Moreno lo que hizo fue lo que pidan ellos, nosotros también. Y demuestra muy poco respeto por lo que es el interés común de todos los españoles. Y eso, por mucho que el señor Moreno se crea, no beneficia a Andalucía. A Andalucía le va bien si a España le va bien, que es lo que él no logra entender. Él hace lanza ese mensaje pensando, bueno, en ese rendimiento político para que el andaluz vea que lo que le den a los vascos a nosotros. Y así no se combate. Cuando nosotros dijimos que cuando él lanza ese mensaje, él lo que hizo fue ignorar al señor Feijóo, tenía todo el sentido, porque es el señor Feijóo el que busca el pacto con el Partido Nacionalista Vasco. Y cuando lo busca es siempre a cambio de algo. Y el señor Moreno Bonilla lo que tenía que haber hecho es llamar a su presidente nacional, al señor Feijóo, y decirle, oiga, lo que usted, Andalucía también, pero él se lo lanza al señor Urkullu. Y ahí es donde ignora a Feijóo. Claro, el fin de semana salió, estamos con Alberto, pero critica a Sánchez y a los posibles pactos con Sánchez. Y está bien que lo critique, pero significa que ya da por hecho la investidura fallida del señor Feijóo. El señor Moreno de lo que se tiene que preocupar es de Andalucía, no de empezar a darse codazo con sus compañeros para coger sitio en Madrid, que es lo que está haciendo, y está utilizando Andalucía para eso. Y eso es lo que le diremos el viernes, que se preocupe de Andalucía, que se deje de las guerras partidistas del Partido Popular, que Andalucía tiene muchos problemas, pero los problemas no se arreglan sin pensar en el interés común de todos los españoles. Así no se va a arreglar los problemas de Andalucía. Y eso es lo que nosotros le venimos a decir el otro día. ¿Algo más? Se ha referido usted, buenos días. Buenos días. Se ha referido usted a la tramitación de la proposición de ley que está tramitando la Comisión de Fomento. Yo no sé si usted sabe cuál es el trámite que viene ahora, porque ahora depende de la presidenta de la comisión el elevar el dictamen a la comisión, que se apruebe y que se lleve a pleno. ¿Ustedes han calculado más o menos cuándo tendría, según su consideración, cuánto tendría que llegar esa ley al pleno del Parlamento para su aprobación? Bueno, fijaros, y viene en la pregunta que me lanzas. Fomento. No es agricultura, no es sostenibilidad, medio ambiente. Estamos hablando de fomento, porque en el fondo ahí de lo que se habla es de la reordenación del territorio. Y en esa reordenación de esos terrenos de la zona norte del Condado de Huelva es una medida de carácter administrativo. Y cuando se habla de aguas, de derechos de agua, insisto, y voy a aprovechar la oportunidad, va siempre ligado a aguas superficiales. Es que está escrito en la ley. Si la gente conociera, en vez de las opiniones de los verdes europeos, de los socialistas, se pusiese el literal de la ley, pues los andaluces estarían más tranquilos y no verían el acuífero de Doñana, sino estarían pensando en las obras que no se hacen. Bueno, ¿cuál es el trámite? Bueno, está en la fase de comisión, se presentaron las enmiendas habladas, negociadas, pactadas con los propios agricultores que dieron su bendición a las mismas. Ahora se tiene que reunir la mesa de la comisión, hacer su ponencia, hacer su dictamen y que se apruebe cuanto antes para que llegue a pleno. ¿Cuándo? Pues nosotros esperamos que se haga entre finales de septiembre y octubre, cuanto antes mejor. Hoy hay mesa del Parlamento de Andalucía, junta de portavoces del Parlamento de Andalucía, que es donde se va a determinar el orden del día del pleno de la semana que viene. Oye, y ya se pueden empezar los trámites. Ya estamos en la fase, esta semana hay comisiones, dentro de 3 semanas hay comisiones, 2 semanas hay comisiones también. Por tanto, el trámite se puede agilizar. ¿Por qué? Pues porque los agricultores de esa zona de Andalucía están esperando que eso se haga. Pero bueno, ¿eso va a significar que le llegue el agua? Pues cuando estén las infraestructuras hechas, que le lleguen las aguas superficiales.
Pero yo os pido, por favor, a todo un ejercicio de responsabilidad y que cuando habléis de eso, pongáis lo que dice derechos de agua y al lado pone aguas superficiales, para que los andaluces sepan realmente de lo que estamos hablando. Pero todo el mundo habla de algo que no es lo que dice la ley o la proposición de ley del Partido Popular y de Vox, insisto. ¿Algo más? Pues perfecto, muchas gracias.